Yo quiero en esta mañana compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, porque tenemos la necesidad de compartir el Evangelio nuevamente con todas las generaciones. Ahora fíjense, ¿por qué queremos hacer esto? El otro día el hermano Martín, el hermano Lourdes, se llevaron a los de tercera edad, ¿verdad? Se llevaron a todos los de la tercera edad, y entonces encontramos, ¿verdad? Encontramos que el hermano me decía, mira qué vacía se ve la congregación. Yo no sé si ahí se fueron algunos colados que todavía no tienen la tercera edad, pero estaban en el mismo grupo, pero se miraba vacía. Entonces me dijo, me preocupa porque estamos llenos de viejitos, me dijo. Y entonces, cuando los viejitos ya parten, ¿quién va a llenar acá el edificio? Entonces me dijo, hay una necesidad. Pero, ponga atención a esto, el 7 de septiembre, siéntese, hijo, ahí sí, ahí atrás, ahí, siéntese, al par de los hermanos Milton también, este niño anda así al rato, ahí. ¿No se quiere parar por este lado? Ok. ¿Ah? Bueno, pase por allá, mira, al par de él, pase el otro. Tire la mochila al piso, tírela ahí. Fíjese bien. Y entonces, la hermana Griselda en el 7 de septiembre me dice, Dios ha puesto en mi corazón una necesidad por los jóvenes, por los niños, pensando en los niños de 10 y 11 años para arriba. Tenemos una necesidad entre los niños de 10 a 17 años. ¿Por qué? Porque estamos viendo una situación en Tegucigalpa, en Centroamérica, donde la mayor parte de personas que están partiendo al más allá son jóvenes entre los 16 y los 29 años. Entonces, queremos llevar la palabra de Dios a este grupo de personas, pero principalmente a este grupo de niños, hablando de jóvenes, entre los 11 años y los 17 años en nuestras comunidades y en nuestros lugares. Entonces, vimos la necesidad de cómo compartir la palabra con ellos y hacerles entender el plan de salvación. Miren lo que les voy a decir. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, yo oía en 1977, yo oía que había una famosa canción que decía que ahí vienen con el cuento que el mundo se va a acabar. ¿Sí o no? Dice que ahí vienen con el cuento que el mundo se va a acabar. Dice 6 días de la semana, 6 días de la semana se hicieron para trabajar, pero sabadito alegre se hizo para descansar. Así decía la canción. Yo me acuerdo, decía yo, el mundo se va a acabar. Y entonces yo oía, ya se va a acabar, y 6 días de la semana se hicieron para trabajar, pero sabadito alegre se hizo para descansar. Y entonces yo oía todo eso. Cuando yo oía y tenía 7 años, yo oía que decían que iba a haber una destrucción y que la tierra se iba a quemar en fuego. Y entonces yo oía que decían, los adultos, algunos decían que solamente los pajaritos que pueden volar, se iban a salvar, y los curas. Yo oía la plática, y los curas. Entonces cuando yo tenía 7 años, yo en mi mente decía, cuando se vengan estas llamas de fuego aquí a la tierra y se esté quemando, yo me voy a quemar, decía. Yo me voy a hacer cura, decía. Yo tenía 7 años y yo dije, yo me voy a hacer cura, porque yo dije, yo no me voy a quemar en el infierno, ni me voy a quemar en la segunda venida. Entonces, pensando en esa necesidad, ahora fuimos a Dominicana, estuvimos 5 días en Dominicana, nos reunimos, como quien dice, los predicadores más viejos de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, hermanos que andan en 67, 66, 70 años, hermanos que han estado predicando el Evangelio por 40 y 45 años. Y mientras estábamos allá, estábamos tocando el tema acerca de la Biblia. Y el tema central del seminario allá fue la Biblia, el libro sagrado del cristianismo. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo. Y hablábamos y decíamos, la Biblia es el libro sagrado del cristianismo. Y entonces yo le hacía la pregunta al hermano Leonel Valle de Nicaragua y le decía, Leonel, ¿y qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos nacido en Pakistán? ¿Cuál es el libro sagrado de la gente de Pakistán? ¿Es la Biblia? No. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos nacido en Egipto? ¿Cuál es el libro sagrado de las personas que viven en Egipto? ¿Y no es la Biblia? No. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos nacido en Marruecos? Y estoy tratando de que usted entienda esto. Si usted y yo hubiésemos nacido en Kuwait, en Irak o en Pakistán, ahí los árabes
no creen en la Biblia como el libro sagrado, sino que creen en el libro del Corán como libro sagrado. Entonces yo le decía al hermano Leonel, si usted y yo hubiésemos nacido en Pakistán, ¿en qué creeríamos? ¿Cuál sería nuestro libro sagrado? Y Leonel me decía, pues la lógica nos dice que nuestro libro sagrado sería el Corán. No creeríamos en la Biblia. Bendito Dios, que de una manera u otra, bien o mal, usted y yo en toda Latinoamérica creemos en la Biblia como palabra de Dios. Creemos que este es el libro sagrado del cristiano y por fe nosotros creemos que Dios nos habla a través de la Biblia. Por fe nosotros creemos que Dios nos habla a través de la Biblia y que en este libro hay palabra de Dios. Dios nos habla y que en este libro hay promesas de salvación y de vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos? Creer a esta palabra. Una vez yo veo esta situación. Yo crecí, vine a la iglesia cuando tenía 10 años. Y cuando llegué a la iglesia y a los 10 años, me recuerdo yo que yo oí el Evangelio. Y cuando tenía 11 años, me enseñaban el Evangelio. Mi maestra de escuela dominical comenzó a enseñarme la creación. Y cuando ya llegué yo a los 12 años, la maestra comenzó a decirme, me comenzó a hablar del Evangelio. Me comenzó a hablar del bautismo, me comenzó a hablar del arrepentimiento, y yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años yo decía, ¿y para qué me voy a bautizar? Decía, si yo ni peco, decía. De 13 años yo decía, si yo ni peco, no robo, decía, no robo, no mato, no soy borracho, no fumo, no hago aquí, yo no peco, decía. Y entonces se me sacó mi maestra de la escuela dominical y me dijo, es que esos son uno de los pecados que el hombre comete. Pero entonces la maestra me comenzó a decir, es que también es pecado, me decía, mentir. También es pecado, me decía, enojarse. También es pecado, me decía, el orgullo. También es pecado la vanidad. Es pecado, me decía, el ser creído, el ser vanidoso. Es pecado, me decía, el ser envidioso. Es pecado el tener rencor. Es pecado el caminar raíces de amargura. Y entonces yo me ponía a pensar porque es normal. Mire, cuando usted tiene una cierta edad de 11, 12, 13 años todavía, de 10, 11, 12, 13 años, cuando su papá lo castigaba, después de que su papá lo castigaba, usted quedaba diciendo, este viejo que lo odio, esta vieja que la odio. Y usted decir, hermano, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Es adivino? No, porque somos seres humanos. Entonces, como niños en esa etapa, nuestro pensamiento era, cuando nos castigaban, cuando la agarraba Blanca el garrote, en la mente, después de que la castigaba, decía, yo este chino lo odio, decía, como le pegaba. Pero es parte de la misma naturaleza humana. Eso también es pecado. Me llama la atención porque en el libro de Hechos, capítulo 8, hay una historia de plan de salvación. Hechos, capítulo 8, está la historia del plan de salvación. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26, Hechos 8, 26 al 40, hay un plan de salvación ahí que nosotros necesitamos compartir. Por eso nosotros pedimos a todos los niños que ya saben leer y escribir, desde que los niños están en segundo grado, en tercer grado, que los niños caminen su Biblia, que caminen su Nuevo Testamento. Cuando yo cumplí los 13 años, yo ya me sabía más de 10 versículos de memoria, más del plan de salvación. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, verso 26 al 40. Yo me acuerdo que cuando la hermana Mirna López era maestra de la escuela dominical y le llegaba a un alumno sin Biblia y sin cuaderno, ¿sabe qué hacía? De aquella aula de allá le decía, váyase por el salón principal y se sienta al par de su mamá. Y ahí aparecía dos que tres hermanas enojadas. Hermano, me dice, mire que la hermana Mirna me sacó el niño. Ajá, ¿y por qué ella lo sacó? No, yo no sé, decía la mamá, yo no sé. Y cuando ya agarraba al niño, decía, ay, ¿por qué te sacó la hermana de la clase? Es que como no traigo Biblia ni cuaderno, y todos los domingos me dice que traiga Biblia y cuaderno. Sí, porque la escuela dominical es igual que la escuela. Usted no va a la escuela sin cuadernos ni lápiz. Usted no puede ir a la escuela sin cuadernos, ni lápiz, ni mochila, ni diccionario. Al igual que usted no puede venir a la iglesia, a la escuela bíblica dominical, usted no puede venir sin el Nuevo Testamento, sin Biblia, sin cuaderno, porque entonces usted está viniendo a pasear y a distraer a los otros niños
que sí traen Biblia. Ay, hermano, es que no ando porque no me ha regalado. Es aquí donde viene la importancia de entender la Biblia. Leo yo en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 26 al 40. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. 28. Volviendo sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿A quién leía? El libro de Isaías. 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré yo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguna otra persona. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ponga atención a esto, subráyelo, le anunció el evangelio. Mire cómo dice ahí: le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese bien. Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro. 38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta Cesarea. ¿Qué anunciaba? El evangelio. Ponga atención usted, por ejemplo, al verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿Qué le anunció? El evangelio. No le anunció los evangelios. No. Los evangelios. Ponga atención a esto. Hay gente que se vuelve ignorante algunas veces porque no estudia. Pero los evangelios, ¿qué es los evangelios? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí dice el evangelio. No hay que confundirse. El evangelio hay que saberlo entender, y los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay gente que uno le dice: ¿y usted sabe qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y la gente dice: la Biblia. No. ¿Usted sabe qué es el evangelio? ¿La palabra de Dios? No. ¿Usted sabe qué es el evangelio? El evangelio dice, es la salvación. No. Y entonces de repente tenemos 10 años de estar en la congregación y no sabemos qué es el evangelio. Creemos que el evangelio es la palabra de Dios, o que es la Biblia, o que es el Antiguo Testamento. Y de repente hay que saber distinguir lo que es una cosa de lo otro. Fíjese bien, dice en el verso 35: le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué es el evangelio? Mire, aquí es donde viene la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo de el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Hermanos,
Usted dice, hermano, sí, ahí está, el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Y usted lo encuentra ya en la explicación más sencilla. Y usted lo mira cuando lo lee y escucha esta palabra para nosotros que dice en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Y mire lo que dice la palabra de Dios, la definición de qué es el Evangelio. Mire lo que dice, es poder de Dios para salvación. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Además les declaro, hermanos, oiga bien, el Evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibiste, en el cual ustedes también perseveran, porque por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos, si no ustedes han creído en vano. Verso 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Ponga atención aquí al Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces usted dice, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La palabra Evangelio significa buenas noticias. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas o buenas noticias. El significado del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora pongan atención a esto. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una cosa es los evangelios y otra cosa es el evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora fíjense, Felipe, ¿qué le anunció al eunuco? El evangelio. Y anunció el evangelio. ¿Qué le anunció? Le anunció que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, si es judío o hondureño, si es guatemalteco o salvadoreño, si cree en el evangelio. Hermano, ¿y qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. ¿Usted cree eso? Amén. Si usted lo cree y lo obedece, puede tener salvación y vida eterna. Hermano, ¿cómo resume usted el evangelio? ¿Cómo resume usted el evangelio? El evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz para darnos salvación y vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz. A mí me salva el sacrificio de Cristo en la cruz. Me salva la sangre de Cristo derramada en la cruz. Me salva el sacrificio de Cristo. Cristo murió, fue sepultado, pero Cristo resucitó. Entonces esto es bien importante entender que el evangelio lo resumimos en esta oración. Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? Romanos 5.8. ¿Cómo resumimos el evangelio? Hermano, ¿cómo se puede resumir el evangelio? Sí, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Cómo resumimos el evangelio? Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el evangelio es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Cómo se resume el evangelio? El evangelio es, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué somos? Pecadores. ¿Qué somos? Pecadores. Entonces, el evangelio es para los pecadores. El evangelio es para los pecadores. Por ahí miré un niño. Por ahí veo un niño. Esta hermana que está tiene un niño.
Los niños de 1 año a 5 años, vengan. Cuando una persona ya tiene conocimiento de que este es blanco y esto es negro, ya tiene uso de razón. El Evangelio es para los que tienen uso de razón. Un niño de 2 años, de 1 año, de 4 años, tiene uso de razón. No, mire, de hecho, estamos grabando, por eso no voy a hacer este comentario que estamos grabando, porque va para internet. Pero de repente hay niños que le dicen así, cuando el niño tiene como 3, 4 años, hermana Blanca, ¿se acuerda que usted se acercaba y le decía, Eder, decirle así a tu tío? Y el niño de 4 años le decía al tío, el mal apodo. Y el tío se enojaba con el niño y quería que... Y el niño ni sabía lo que estaba haciendo, simplemente estaba repitiendo lo que el adulto le decía. El niño de 1 a 4 años puede ser como el lorito. Repite y repite y no sabe lo que está diciendo. Y hasta le dice el apodo al tío y el tío se enoja. Y cree que el niño tiene uso de razón. El Evangelio es para las personas que tienen uso de razón. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es donde vienen a entender el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Resumimos el Evangelio. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. Y aquí es donde viene el simbolismo del bautismo y el simbolismo de la Santa Cena. Hay que tener entendimiento. Señor, danos sabiduría. Cuando usted y yo tomamos el pan, cuando usted y yo tomamos el pan, ¿qué significa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde? Maltratado en la cruz. El pan simboliza el cuerpo de Cristo maltratado en la cruz. ¿Qué significa el jugo de uva? ¿Qué significa el jugo de uva? La sangre de Cristo. ¿Dónde? ¿Derramada dónde? En la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Cuando usted toma la sangre de Cristo, usted recuerda la sangre que vertió de su cabeza, de sus manos y de un costado. Entonces, cuando usted y yo tomamos el jugo de uva, recordamos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Entonces, la Santa Cena es un simbolismo y un recordatorio de lo que es el sacrificio de Cristo. El cuerpo de Cristo del pan y el vino representa la sangre de Cristo. Ahora ponga atención a esto. Cuando entendemos esta palabra, entonces comprendemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces el hombre necesita morir al mundo y ser sepultado en Cristo para andar en vida nueva. Y entonces sucede esto. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros aquí morimos al mundo. Aquí nosotros morimos al mundo. Morimos al mundo y somos sepultados. Somos sepultados y después venimos ¿a qué? A vida nueva. A vida nueva. Ricardo ya es bautizado. Ponte para allá, Ricardo. No, pon las cosas ahí. Deja tu idea de la Biblia. Fíjense ustedes en este simbolismo más sencillo y práctico. Acá. Ya acá no va a quedar, súbete ahí. Uno muere al mundo. Cristo murió. Ponte forma de cruz. ¿Entendido? Cristo murió. Cristo murió. El hombre necesita morir al mundo. Necesita morir al mundo. Qué acelerado tiene el corazón este niño. Ok. Uno necesita morir al mundo. Cristo murió. Fue sepultado. Acuéstate aquí. Aquí. Sepultado. Para allá. Para el otro lado. Sí. Listo. Muere. Fue sepultado. Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado. Morimos al mundo y fue sepultado. Y después Cristo resucitó. Cristo resucitó. Ahora nosotros, en obediencia al bautismo, creyendo en el sacrificio de Cristo, entonces nosotros aquí morimos al mundo. Aquí morimos al mundo. Y acá, acuérdate, aquí somos sepultados en las aguas del bautismo. ¿Somos qué? Sepultados en las aguas del bautismo. Y el bautismo es para perdón de pecados. El bautismo es para
perdón de pecados. Y entonces salimos de las aguas del bautismo para andar en ¿qué? Vida nueva. ¿Qué dice Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las comillas nuevas. Entonces, ¿por qué la importancia del bautismo? Porque el bautismo es para perdón de pecados. Hermano, fíjese que yo no he recibido el bautismo, pues me salvo. Hermano, fíjese que yo lo acepté al Señor, pero no he recibido el bautismo en agua, pues me salvo. Usted, para ser salvo, necesita el bautismo en agua para perdón de pecados. Si usted no ha recibido el bautismo en agua para perdón de pecados, usted todavía no ha entrado al reino universal, a la iglesia del Señor. Hermano, yo solamente la acepté, sí, pero es necesario venir en obediencia en el bautismo en agua para perdón de pecados para poder ser salvo. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva. Y entonces, en obediencia, el bautismo es un acto de obediencia para salvación. El bautismo es un acto de obediencia para salvación. Así como el domingo usted y yo recordamos la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y recordamos la sangre de Cristo en el memorial de la Santa Cena, domingo a domingo lo celebramos. Así, cuando usted y yo morimos al mundo, somos sepultados en las aguas del bautismo para perdón de pecados, y entonces venimos a vida nueva. Aquí hay hermanos adultos y aquí hay visitantes que tienen ya 2 o 3 años de estar viniendo a la iglesia y que todavía no han recibido el bautismo en agua para perdón de pecados. Son miembros de esta congregación, sí, son miembros de la congregación, pero no son miembros del reino de Cristo, no son miembros del cuerpo universal de la iglesia. Necesitan recibirlo. Hermano, es que yo solo acepté al Señor. El bautismo en agua es muy importante para perdón de pecados. Ahora, hay que saber entender esto. Algunos recibieron bautismo, pero no era para perdón de pecados. Alguien recibió el bautismo para tener privilegio. Alguien se bautizó para tener derecho. Alguien hizo tal cosa para tal cosa. Pero el bautismo no es ni para privilegios, ni para tener ciertos cargos en la congregación, sino para perdón de pecados. Ahora ven, por eso entonces resumimos nuevamente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿un niño de 1 año, de 3 años puede creer? ¿Tiene pecado un niño de 2 años? ¿Puede creer un niño de recién nacido? El bautismo es sepultura. Ya dije yo, el bautismo es sepultura. Una cosa es la sepultura en agua, ¿verdad? Y otra cosa es que a usted le pongan un poquito de agua. No es lo mismo. El bautismo es una sepultura en agua. Nosotros allá en Dominicana hacíamos un estudio teológico y había unas ciertas contradicciones que si tenían que ser en pila o en río o en el mar o en piscina y otras en barril. Y yo les hacía la broma y les decía: nosotros, para no tener problemas, mandamos a construir nuestro propio río. Y el hermano Lucas me dijo: sí es cierto. Les digo a los otros: sí es cierto. Esto es para no tener problemas. Cuando alguien se va a bautizar le preguntan: ¿pila o río? Y la gente dice: no, pila. Y ahí está la pila lista, el bautisterio. No, río. Lo mandamos al río. Solo 2 casos hemos tenido de una gente que quería el mar y tuvimos que ir al mar. Me acuerdo que fuimos al mar. Por uno íbamos al mar para hacer un bautismo, pero ya estando allá se animaron 4 más y se hicieron 5. Pero marcamos la opción. Pero no te salva el agua. No es el agua la que te salva. No te salva si es en el río, en el mar o en la pila el bautisterio. No es el agua la que salva. Ni te salva la persona que hace el bautismo. No te salva la persona que hace el bautismo. Porque hay gente que te dice: no, a mí que me bautice Henry. Porque Henry. No, es que no es Henry el que salva. Hay gente que de repente dice: no, yo quiero que me bautice el hermano Leopoldo, que sea el hermano Leopoldo, que él me bautice. Y cuando la gente lo pide y lo quiere como un recordatorio y algún acto muy especial, se le complace. Pero no es la persona que hace el bautismo la que salva. No es el agua la que salva. No importa si es río o si es mar. Lo que salva es
Cristo en la cruz, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La sangre de Cristo en la cruz es la que nos hace salvos. No es el agua, no es el predicador ni el hermano que nos mete en la pila, no, es la sangre de Cristo. Y es muy importante obedecerlo y entenderlo. A ver, hermano, ¿y por qué entonces hacemos énfasis mucho en nuestros jóvenes de 11, 12, 13, 14 años de obedecer al Evangelio? Porque cuando un niño llega a los 10 años, algunas niñas a los 9, yo me acuerdo que en una oportunidad una niña, siempre marcamos así, una niña como de 9 años, iban varias niñas a la casa, una vez la hermana la llevó, la hermana Griselda, y de repente se iba a bañar una niña como de 9 años, y cuando se iba a bañar, ella iba para allá, ¿verdad? Iba con su toalla hasta aquí arriba, una niña de 9 años, 8 años, con la toalla hasta aquí arriba, así va. Entonces uno puede ver que algunos niños pueden tener cierta malicia antes de los 9 años. Pero normalmente, de los 10 años en adelante, se comienza a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? De repente uno llega a los 9 años y todavía es inocente. Mire que yo tenía 9 años y me bañaba a mi mamá. Y a mi tío tenía 10 años y mi abuela lo bañaba de 10 años. Yo miré a Henry no lo vi. Yo miré a un niño, Henry, de 10 años, ahí en ese río, de 10 años, bañándose desnudo y sin ninguna pena. De 10 años. Pero yo conozco un sobrino que apenas tiene 8 años, y de 8 años cuando se iba a bañar me decía, no me vea tío, no me vea tío. De 8 años. No me vea tío, no me vea. Dije yo, usted puede ver entonces cómo está la mente del niño al niño. Y entonces, ¿por qué compartimos el Evangelio? Porque si el niño, el joven, a los 10 años, 11 años, puede consagrar su corazón a Cristo, lo estamos blindando. Óigame, yo he visto posición, el otro día alguien me dijo, hermano Leopoldo, ¿por qué ustedes bautizan a los 11, a los 12 y a los 10? Y le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes hacen eso? Y yo le dije, ¿sabía usted que para meterse en las drogas y para meterse en las cosas malas no hay edad? Para comenzar a agarrar marihuana y droga, ¿verdad que no hay edad? Para comenzar a robar, no hay edad. Miren, en San Isidro, de 10 años, de 9 años, ya están robando. Usted no me lo va a creer, la vez pasada, con David, en una cierta edad, andamos una actividad y andamos una niña así como Natalie, y andaba un niño más pequeño que Natalie, así chiquito, como de 8 años, se le acercó en un Burger King allá en El Salvador, en el área de juego, y se le ha acercado el niño de 8 años a una niña como Natalie de 10 años, y así, mire, en cuestión de minutos, y se llevó los aritos de oro. Y cuando nosotros comenzamos a buscar al niño, no había niño ahí. Ladrón. ¿Por qué entonces para hacer lo bueno le ponemos edad y para lo malo no hay edad? ¿Ah? Usted se va a sorprender de niños que han caído en las manos del maligno a los 12 y 13 años, ahí en la Biunión. En Cuyapa, allí en las Mercedes, de los 12, 13 años han caído en las manos del maligno. Y ustedes me entienden lo que quiero decir cuando digo maligno. ¿Entienden? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que el maligno está tomando el corazón de los niños. ¿Cuántos escucharon la noticia de esta semana? Niñas de 12, 11, 12 y 13 años. ¿Escucharon la noticia? Todos deberíamos decir, líbranos, Señor. ¿Cuántos decimos, líbranos, Señor? Sí. Óigame, que libre a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, que los libre del maligno. Hermanos, es triste. Yo miré la noticia el jueves allá en Dominicana y a mí me salieron las lágrimas cuando yo miraba esas caras de esas niñas tan inocentes de 11, 12 y 13 años encostaladas. ¡Qué triste! Por eso es muy importante el bautismo en agua para perdón de pecados. Es muy importante. En una oportunidad una niña de 12 años recibió el bautismo en agua para perdón de pecados y me acuerdo que se bautizó
Y el papá, que era católico, cuando llegó a la iglesia en la casa, le dijo, oye, ¿cómo es eso que te bautizaste y no me pediste permiso? Le dice. Y la niña de 13 años le dijo al papá, disculpe papá, es que para estas cosas no tengo que pedirle permiso a usted porque es la salvación de mi alma. Porque allá en Santa Rosa de Lima, la hermana Griselda tenía 3 niñas listas, de 13 y 14 años, ya para el plan para el bautismo, ya las tenían listas para el bautismo. Fueron a la casa de pedirle permiso a los papás para recibir, pues si los dejaban bautizarse, nunca regresaron. Nunca regresaron. Hermanos, la salvación del alma es individual. Los padres no pueden quitarle el derecho de ser salvo a sus hijos, sean cristianos o no cristianos, sean de la comunidad o no. No pueden. La salvación del alma es individual. El padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre. Cada uno de nosotros daremos cuenta a nuestro Dios individualmente. Entonces, cuando a mí se me acerca alguien de 8 años o de 9 años o de 10 años o de 11 años y dice, hermano, yo quiero bautizarme, y se le roban las rayas porque quiere en su corazón, y le comienza a hacer estas preguntas: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que el sacrificio de Cristo en la cruz es para salvación y vida eterna? Sí. ¿Tú eres pecador? ¿Tú eres pecador? Le dije a un niño de 10 años, ¿tú eres pecador? Se queda. ¿Cuáles son tus pecados? Me robó el cuento. Te leo en la escuela. Y la mamá lo cree un gran santo en la escuela. Y más bien en la escuela le dicen Rocky de apodo. ¿Ah? Sí. Hay una cierta etapa de las niñas donde las mamás las mandan bien bonitas a la escuela, y llegando a la escuela, las mismas niñas le han robado el polvo a la mamá, y llegando a la escuela comienzan ellas a... Y antes de llegar a la casa se maquillan, y la mamá la cree bien inocente a las niñas. ¿Ah? Y dice el hermano, ay, usted es adivino, hermano. ¿Verdad, hermano? Usted es adivino, hermano Leopoldo, me dice. Usted es adivino, me dice. No, no me diga adivino, soy profeta, psicólogo. Pero es nuestra realidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner un escudo de protección en nuestros niños. Sea mi nieto, mi hijo, mi sobrino, quien sea. Donde esté, usted trate de ser influencia. En el velorio de la mamá del hermano Dimas, le daba un cipote como de unos 13, 14 años, con la gorra al revés. Dimas le puso atención a toda la gente, yo sí estaba pendiente de cómo andaba la gente. Y cuando el cipote estaba ya parnido, me acerqué y le dije, componente la gorra, le dije. Y se me dijo, bueno, te compones la gorra, pero es que te venga a traerle. Inmediatamente se la arregló. Y le dije, vos no sabés lo que andas haciendo cuando te pones la gorra al revés, ni sabés a quién estás provocando y a quién estás llamando. Así le dije, vos no sabés a quién estás invocando y a quién estás provocando. Y le dije, ponete la gorra. Y se puso la gorra normal. Tenemos que ser sabios algunas veces, orar, pedir oración para tener influencia positiva en lo que está sucediendo. Yo he llegado a ciertos lugares donde estamos pidiendo la bendición y la protección de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para poder atacar lo que pueda estar pasando. Y hacer conciencia en nuestros niños. Ahora en Dominicana encontré muchos jóvenes de 13, 14, 15, 16 años bautizados. Y algo que me sorprendía, Roger, es que todos los jóvenes de 14, 15, 16 años cuando me encontraban, me decían, Dios bendiga. Todos me saludaban, Dios bendiga. Dije, ¿qué cipote más espiritual es esto? Dije yo. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano. Dios me bendice, hermano. Qué tremendo cuando la palabra comienza a transmitirse. Y comencé a ver yo este mundo y dije, estos muchachos están conectados están conectados con Dios. Nosotros necesitamos hacer esa necesidad. Algunas veces nuestros jóvenes o nuestros prejóvenes se pierden porque de repente ellos creen que porque crecieron en la congregación, porque crecieron aquí en la iglesia y ya tienen 10 años de estar en la iglesia, creen que ya son salvos. Y el bautismo en agua para el perdón de pecados no es salvación. Y tiene que nacerle. Tiene que nacerle, porque Dios pone el querer como el hacer. Tiene que nacerle. No sea usted como algunas mamás o como algunos papás
O como algunas abuelas, que cuando el niño ya llega a los 13 años le comienzan a decir, bautizate, bautizate, bautizate. Usted no puede obligar a los niños ni a los jóvenes a que hagan algo que a ellos no les nace. Esa es una mala actitud. Abuelas, padres y madres, esa es una mala actitud. Ore para que el Espíritu Santo ponga en el corazón de estos jóvenes y prejóvenes el querer como el hacer. Y que puedan tener una relación con Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Al que cree es poder de Dios. Al que no cree, no es nada. Para el que cree, es de la palabra de Dios. Para el que no cree, este solamente es un libro nada más. Es un libro. Para el que cree es palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Dios. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo obedecemos al Evangelio? Morimos al mundo. Somos sepultados en las aguas del bautismo para perdón de pecados y venimos a andar en vida nueva. Y cuando estos jovencitos se bauticen, cuando ya se bauticen, cuando estos jovencitos se bauticen y ya son miembros de la congregación, anímenlos, ore por ellos, ayúdenles, ore por ellos, denle palabra de ánimo, porque tenemos una mala costumbre. Yo viví eso. Yo me bauticé de 13 años y hay hermanos que tienen la mala costumbre de que en vez de animar, te desaniman. Yo me bauticé de 13 años y al siguiente domingo que me había bautizado y a la semana que me había bautizado, de repente yo me enojé con mi hermano porque me había agarrado un maude y ya me estaban diciendo, y sos cristiano, ¿cómo te enojas? Así le dicen a uno, en vez de animarlo, lo condenan. No cometa ese error. Ni los adultos son perfectos, ni los jóvenes, ni los niños son perfectos, ni los prejóvenes. Cuando iniciamos la vida cristiana es un proceso. Así que oremos por estos jóvenes. Nos ponemos en pie, buscamos un tiempo para pedir a Dios la dirección y la bendición por cada uno de ellos.